Hola, bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Natalia Raimondo. Hoy un podcast diferente. Vamos a compartir una historia muy emocionante que me toca muy de cerca porque pudo haber sido mi hijo. Vamos a ver la primer parte de esta historia donde una mamá cuenta el suicidio de su hijo. Véanlo, acompáñenme porque realmente se van a emocionar y les va a interesar como me interesó a mí. Entonces, ese día eso le dije, va, pero nos vamos los dos, hijito, porque yo también, estoy muy cansada. Entonces, yo lloré tanto que él se volcó hacia mí y me acompañó en mi cuarto porque yo no paraba de llorar. O sea, a mí me dio como un ataque de llanto y me dijo, mami, tranquila, yo te prometo, le voy a echar ganas hoy, te prometo que el día que vuelva a tener esta ideación te lo voy a decir y te doy mi palabra. Y sí lo cumplió. Se sienta conmigo y me dice, mami, quiero hablar contigo. Me quitó el celular y me dijo, yo te prometí que te iba a decir y hoy es el día. Y bueno, yo estaba desesperada porque no había nadie. O sea, estaba yo sola, estaba él ahí, estaba cumpliendo con su palabra, pero, hijo, Diosito, ilumíname, ¿no? Entonces yo mi vida, pero fue muy tierno. O sea, me dijo, mami, te quiero agradecer todo lo que has hecho por mí, pero ya estoy muy cansado, entiéndeme, ya estoy muy cansado. Y le veía los ojos y era como si me estuviera pidiendo eutanasia. Entonces yo, ay, mi vida, pero esto no es lo que yo te he enseñado. Yo te he enseñado que siempre hay que... Sí, mami, pero me acuerdo que me decía, pero ve tu vida es muy diferente que la mía. Y yo, ¿por qué mi vida? Pues tú tienes muchas amigas, mami, tú tienes muchas amigas. Decía, y yo, bueno, mi vida, pero yo también tuve tu edad. Y yo estuve en tu lugar y yo también tuve mis depresiones y también, entonces yo veía que no lo iba a convencer. Entonces, bueno, por favor, hijito, déjame llevarte al hospital. Déjame llevarte al hospital. Y me dijo, mami, no, por favor. O sea, me dice, me van a internar en un psiquiátrico, yo voy a ser infeliz desde el segundo uno. Me tienes que prometer, yo cumplí mi palabra, me tienes que prometer que no me vas a internar en un psiquiátrico. Le digo, te prometo, hijito, que no te voy a internar en un psiquiátrico, pero permíteme llevarte al hospital. Entonces yo estaba desesperada porque no tenía ni un teléfono. Entonces le dije, ahorita vengo, mijito, voy al baño. Me fui y su teléfono lo había dejado él. No tenía bloqueado el teléfono. Entonces le marqué rápido a su hermano. Le dije, vente, por favor. Nadie me contestó ese día, y así, nadie. No me contestó sus tíos, no me contestaron mis mejores amigas, no me contestó nadie. ¿Su papá? ¿No le interesó hablar a su papá? También le hablé a su papá. Pero aquí el problema, bueno, llegó su hermano. Cuando llegó su hermano, fue cuando yo le hice una seña de que le avisara al papá. Entonces llega su hermano y estaba su hermano, él y yo, y ahí es cuando él ya traía ese brote psicótico y se reía. Me decía, mamá, tengo miedo, estoy riéndome, pero por dentro estoy llorando, decía. Entonces yo me alejé y me senté en el piso. Estaba totalmente así y David estaba ahí con él. Y él le decía a David, no puedo ver hacia mi mamá. Entonces yo tenía que estar llorando para detenerlo. No sé cómo decirte. O sea, eso lo detenía el verme llorando, pero yo ahí mi cabeza estaba pensando, ¿cómo le hago para llevarlo? Y los dos le dijimos, y él dijo, no. Entonces su papá marcó a la casa. Y como marcó a la casa, se dio cuenta que le hablamos y se sintió con nosotros de que por qué me hicieron eso. Se fue él con su hermano abajo del edificio a hablar. Y el papá me pidió, por favor, déjame hablar con él. Y yo, ok, te dejo hablar con él. Entonces el papá, y se quedaron horas hablando. Entonces David y yo estábamos tratando de escuchar y los veíamos tranquilos. Entonces ya de repente oímos que ahí vienen. Entonces yo me subo al departamento y David, su papá y Rubén se quedan abajo y yo los veía desde la ventana. Yo estaba en el 15º piso. Entonces yo me empecé a sentir tranquila porque los veía ahí. Y se va su papá y viene Rubén y entra a mi cuarto. Y yo estaba acostada, pero estaba acostada por derrotada, no acostada porque no me importara, ¿verdad? Claro. Entonces llega Rubén y me ve acostada así, yo, mijito, y me levanto y se sienta en la esquina de mi cama y me dice, mami, le dije mentiras a mi papá, sigo sintiéndose exactamente igual. Y yo, hijo, o sea, por favor, mi vida, déjame llevarte a la... No, mamá, no voy a ir. Bueno, acuéstate aquí conmigo y mañana, quédate conmigo aquí y mañana vemos qué hacemos. Decidimos qué hacer mañana. Aquí voy a estar yo contigo. Le di una melatonina. Y entonces me metí al baño por un papel de baño,
porque yo estaba llorando. Entonces me meto al baño y cuando salgo, Rubén ya no está en el cuarto. Pero yo no pensé nada, sino veo no está en el cuarto y dije, fue a su cuarto por la pijama o lo que sea. Y yo, mijito, o sea, salió a fumar a la terraza, mijito. Salgo acá, mijito, regreso al cuarto y veo su teléfono. Y ahí fue donde me cayó el 20, porque Rubén nunca soltaba su teléfono. Entonces, pues fui con muchísimo miedo ahí a la cocina. Y lo rarísimo, Jessy, no me lo explico. Cómo no hizo ruido, no hay nada fuera de lugar, ni un grito, nada. No escuché la puerta, nada. Él salió, cerró la puerta. Lo más sencillo hubiera sido poner una silla. Las sillas estaban en su lugar. No había manera. El vidrio estaba súper alto. Entonces, con mucho miedo me acerqué a la orilla. Estábamos en el 15º piso y abajo había un chapoteadero. Ahí estaba el chapoteadero. Y yo me asomé. Y ahí estaban los guardias rodeando. Y él estaba acostado con los brazos abiertos, pero no había sangre. O sea... Y eso fue también algo de lo que me dijo mi marido, que él sí pudo entrar, que no había sangre, que estaba muy raro. Él tenía la mitad del cuerpo en el agua y la otra mitad así, y viendo para arriba. Entonces yo dije, no, mi mente me está jugando. Me fui a mi cuarto, cerré la puerta y en el baño y me tiré en el piso y dije, no, esto no puede ser, esto no puede ser. Empecé a marcar a recepción, no me contestaban. Le hablé a mis compadres que han sido mis ángeles. Y yo, por favor, hablé en la recepción, creo que acaba de pasar esto. Y ya, sin estar segura, le hablé al papá. Le dije, regrésate porque Rubén se acaba de tirar. Y también le hablé a David. ¿Por qué? Pues es su hermano, ¿no? Y les hablé. Entonces ya oigo que toca la puerta de mi cuarto y era Rubén, papá, que tiene la voz idéntica. Me dio esperanzas de repente porque oí la voz. Y le dije, dime que no es cierto. Entonces ya me dijo que sí era cierto. ¿Me emocionaron como yo? Es una historia desgarradora. Yo admiro la fortaleza de esta mamá de poder contarlo, pero lo cuenta porque muchas mamás podemos estar pasando por lo mismo. A mí no se me suicidó mi hijo, pero pudo haber sido. Ella cuenta que su hijo le dice que está muy cansado. Su hijo estuvo pasando por varias cuestiones, una de ellas es la droga. Mi hijo no pasó por eso, pero mi hijo es autista, está dentro del espectro autista, es Asperger, y muchas veces ha pasado por situaciones de sentir que está cansado, me lo ha dicho. Nosotros lo hemos conversado. Él una vez, me siento muy identificada porque él una vez me dijo, mamá, ¿qué voy a hacer de mi vida? Yo ya no doy más. Yo me enteré que él dice que sufrió bullying durante la secundaria, que se sintió diferente, que no se sintió comprendido. Esta mamá en otro video, no sé si lo dice acá, que cuando ella empieza ese día, esa noche fatídica, él había atendido el llamado de un amigo, que después se dio cuenta que no era su amigo, que él ya no daba más, que no se sentía comprendido, que estaba muy cansado. También yo con mi hijo muchas veces cuando lo hablamos, ella lo que dice al final, que en una vez le dijo, si vos lo hacés, yo también me voy con vos. Yo muchas veces le he dicho a mi hijo, si algún día a vos te pasa algo, yo no sigo viviendo. Es lo que una mamá también lo dice y lo que yo siento, porque yo vivo por él y para él. La situación de mi hijo fue siempre con terapias. Mi hijo fue diferente desde el jardín, tuvo muchas situaciones de ira, de tener que dejar la escuela, de tener terapia desde siempre, pero muchas situaciones en las cuales él ha sentido que no puede más, que no sabe cómo va a seguir. Hemos tenido una etapa donde después me contó él que pasó por su cabeza esto del suicidio y que si no lo hizo fue por mí. A veces lo conversamos, ahora él tiene 22 años y siempre mi miedo está latente de que algún día él esté tan cansado de que no pueda más y que esto suceda. Yo he pasado noches sin dormir, he estado acompañándolo. Son muchas cuestiones, no sé por dónde empezar ni cómo seguir, pero me siento tan identificada con esta historia porque la verdad que mi hijo no fue, pero pudo haber sido. A veces uno no entiende que la sociedad no logra entender, y valga la redundancia, ¿no?, este tipo de cuestiones con los adolescentes. La adolescencia es muy difícil. Él también cuando la mamá dice que él
el hijo le cuenta que vos tenés una vida muy diferente. Yo también me siento identificada en eso, porque yo tengo muchas amigas, yo salgo mucho, yo tengo una vida muy social, la cual él no tiene. Cuando él era muy chico yo lo llevaba a todas partes. Él tenía amigos que eran hijos de mis amigas, se juntaba con mis primos porque yo me juntaba con mi familia, pero a medida que fue creciendo, él fue estando cada vez más solo. Es el día de hoy que él está totalmente solo. Bueno, totalmente no, porque tiene un amigo de toda la vida que es mi ahijado y él es como su hermano, pero él tiene una vida diferente a la de Matías, entonces Matías es mi hijo, entonces su vida pasa día tras día solo o conmigo. Entonces, todos sus amigos de la primaria no están, sus amigos de la secundaria tampoco. Él tuvo una situación en la secundaria en la cual fue excluido por una situación de ira que él sufrió. Y él sintió que lo abandonaron totalmente, que sus amigos que estaban no lo entendieron, que nadie vino a decirle, che, loco, ¿qué te pasó? Y bueno, y así fue pasando los días y los años, y fue cada vez quedándose más solo. Es muy difícil para chicos como él sentirse comprendidos, porque él es diferente, porque él piensa diferente, porque él habla diferente, porque tiene una manera de ser que a veces se torna arrogante, pero que hay cosas que él no puede manejar, y a pesar de estar en terapia y haber avanzado muchísimo, todavía no puede adaptarse totalmente a la sociedad. Y a veces es él el que se tiene que adaptar, pero los demás a él no. Entonces es muy difícil continuar su vida como la hacemos todos nosotros. La soledad es muy difícil. Yo trato de estar con él, pero soy su madre y estoy día tras día, pero él necesita la amistad, él necesitaría tener amigos, él necesitaría salir dentro de sus posibilidades y hoy no lo tiene. Ha tenido muchos amigos virtuales, pero también esos amigos en algún momento se terminan porque no logran comprenderlo, porque él comete errores, porque siente que no encaja, y todo esto lleva a su soledad extrema. Y esa soledad extrema es peligrosa. A pesar de que él está en terapia y demás, mi miedo es latente. ¿Saben cuántas veces yo bajo para ver si está? ¿Saben cuántas veces lo veo si respira? Él vive abajo, yo vivo arriba, porque él le encanta vivir solo, y las veces que yo no duermo porque él está atacado, o porque él está triste, o porque él está depresivo, sufre de ansiedad, muchas veces no puede salir, y yo me voy a trabajar y no sé cuando vuelvo si está o cómo está. Eso es lo que vivo yo como mamá. Y digo, mi hijo no fue, pero pudo haber sido, pero sigue latente y tengo que estar muy presente y tengo que estar muy atenta hasta a que esto no vuelva a suceder. Esto lo quiero contar porque yo sé que hay muchas mamás que pasamos por esta situación. Yo sé que hay muchos chicos que están así y que hacemos todo lo posible para contenerlos, y que buscamos información y que buscamos ayuda y que buscamos terapia, y que es muy difícil que la familia entienda, que los amigos entiendan y que la sociedad lo entienda. Los amigos se fueron, la familia quedó muy poca, y a veces yo no los culpo porque es muy difícil entender a este tipo de situaciones, a este tipo de chicos que son diferentes y que bueno, que no todo está obligado. Yo cuando era chico lo llevaba a todos los lugares, o le buscaba amigos, o le buscaba lugares donde podía ir, a donde podía estudiar, a donde podía compartir deportes, y él no podía y le costaba mucho ser amigos, entonces yo se los buscaba. Pero un chico como él, que su padre lo abandonó, que su familia o la mayoría de su familia no lo entendió y lo dejó de lado, que sus amigos que estaban cuando él era chico ya no están, no todos, como siempre digo, mi ahijado sigue estando, que es totalmente incomprendido y que él también se ha aislado, pero que hoy se da cuenta que él es diferente y que está totalmente solo y que no le gusta esa soledad y que no sabe cómo hacer para rebatir esa sociedad, porque él quisiera tener amigos, no lo puede hacer. La verdad que como mamá es muy difícil, y yo cuando vi este podcast y cuando veo a esta mamá y vivo diciendo, no es mi hijo, pero pudo haber sido, yo podría estar en ese lugar, ¿qué podría haber hecho? ¿Qué puedo hacer día a día para que él se sienta mejor? Lo intento, pero es totalmente difícil, y no es ponerme en el lugar de víctima, porque para mí primero está él, segundo él y último él. Es una lucha diaria, es una lucha continua. Yo no lucho contra las drogas, lucho contra un síndrome que él lo va a tener toda su vida, y que mi preocupación de ahora en más es cómo va a seguir. Mientras yo esté, no hay problema, y cuando yo no esté, ¿qué va a hacer de su vida sola?
de su vida en solitario, ¿cómo va a ser para enfrentarse a la vida? Porque ahora yo lo acompaño y mamá, hoy no quiero salir o mañana vamos y yo voy a todos lados con él. Pero ¿y cuando yo no esté? ¿Qué va a pasar? Por eso que necesitamos que la sociedad comprenda, que la sociedad entienda a estos chicos, que las familias lo acompañen, que los amigos lo acompañen, que traten, que se esfuercen, que no es fácil, pero tampoco es imposible y que nadie está obligado a ser su amigo, pero a veces hay que intentarlo. Que nosotros, las personas que tenemos en la familia alguien así, se nos hace muy difícil día a día. Yo no reniego de mi hijo, jamás, es lo mejor que me pasó en la vida, pero todos aquellos amigos o todos aquellos familiares o su papá o todos se pierden de una persona que es increíble, que un chico que para nosotros es superdotado, que tiene una inteligencia, que tiene una dulzura, que vive pensando en los demás, que tiene un corazón increíble y se lo pierden. Tal vez porque hay cosas que no le gustan y esas cosas que no le gustaron hicieron que lo dejaran de lado. Vamos a ver el segundo video y seguimos charlando. El suicidio de mi hijo se pudo haber prevenido. Yo lo digo con toda certeza, a lo mejor no en el momento en que sucedió. 10 años atrás se pudo haber prevenido, porque viene de atrás. Edad temprana, desde la confianza, el amor, el apego seguro, el lugar seguro, desde ahí empieza la prevención. A los 6 años fue a una terapia porque la maestra me reportó que me estaba mordiendo los lápices. Esa doctora nos dijo que teníamos que tener mucho cuidado porque mi hijo podía tener problemas de adicciones de grande. A mi marido no le gustó nada y no se volvió a tocar el tema. Ahora, mi hijo era extremadamente sensible. Cuando perdía un juego, rompía el iPad o muy poca tolerancia a la frustración. Mi hijito empezó con problemas de bullying a partir de los 12 años. Yo no me enteré hasta como los 14 años, 15 años. Cuando él tenía 12 años, yo estoy pasando el proceso de divorcio y sí te puedo decir que yo estaba distraída. Yo me voy de viaje con él a los 15 años. Empiezo yo a notar ciertas cosas que no me había dado cuenta. En las mañanas él estaba de mal humor, le faltaba el azúcar. Empiezo a ver las fotos y a mí me dolió mucho ver que a partir de los 12 años él ya no sonreía en las fotos, siendo que él era el niño que hacía los chistes y de repente dejó de sonreír. A los 21 años de En este segundo video también me siento identificada por algunas cuestiones. Matías también empieza a los 6 años, cuando es la última salita de jardín y comienza la escuela, es cuando empezamos a notar, porque las maestras me llaman, que hay algo diferente en él, que tiene problemas de ira, que no acata la autoridad, que cuando los alumnos tienen que formar, él va para el otro lado, bueno, un montón de cuestiones, y ahí es donde empezamos terapia. Nosotros tenemos recién un diagnóstico certero cuando él está en 4º año, que nos dicen que él está dentro del espectro autista y que es Asperger. Mientras tanto, se dijo que podía ser borderline, que podía terminar en esquizofrenia cuando fuera más grande, porque tenía mucha intolerancia a la frustración o muchos problemas de ira. Él notaba que, claro, era totalmente diferente, pero cuando es chico era súper hiperactivo, era molesto para los demás y bueno, y a veces también era agresivo. Esto nos pasó durante toda la primaria. Siempre estuvo con terapia y en la secundaria tuvo muchas situaciones. En 4º año, cuando nos dan el diagnóstico, es cuando la primera vez que él está con mucha depresión y es cuando él le pasa esto por su cabeza, que siente que no va a poder y que es después de un tiempo, él me lo dice, porque en ese momento no, sí sabíamos que había algo diferente y sí yo tenía miedo a lo que podía pasar, que fue cuando estuvo casi una semana sin poder dormir, ni él, y yo dormía de a ratitos, acostada al lado de él, o él estaba jugando a la computadora y yo me dormía en la cama, pero abría los ojos a cada rato. Fue cuando él fue medicado y cuando fue diagnosticado. Él vuelve a la escuela hasta 6º año, cuando él tiene ese episodio de ira de él contra sus compañeros a mitad de año y deja de ir a la escuela. Y donde él me dice, después de ahora cuando charlamos, que él nunca me lo dijo, pero que él siente que todo lo que pasó en la escuela fue bullying, que él siente que nunca lo entendieron, que bueno, y un montón de cuestiones. Yo no quiero hablar mal de la escuela porque es mi lugar de trabajo y porque siento que él por la escuela fue contenido, no así por sus compañeros, no fue contenido y no fue entendido tampoco por los demás, ni por sus compañeros, ni por sus padres, pero bueno, eso ya pasó. Fue una situación muy difícil para todos nosotros, ya lo pasó, pero él ahora me dice que todo lo que él sufrió en la escuela, que no fue comprendido por algunos profesores o no fue comprendido por algunos, por sus compañeros sobre todo, porque cuando él sufre eso, él lo dejaron totalmente de lado.
Tal vez lo de los docentes y lo nuestro nos pasa por falta de información o porque tenemos muchos alumnos más y porque ahora está muy latente esto de tener muchos chicos con distintos síndromes o distintas patologías, entonces estamos cada día más involucrándonos y no es que la escuela actuó mal, al contrario, de parte de la escuela estuvo contenido, pero bueno, él siente que de parte de sus compañeros no. Él siente que lo dejaron totalmente de lado y que el día de hoy ninguno le habla. Entonces él dice que no logró hacer amigos en toda su secundaria porque él es así. Que yo siempre le digo, mira, los amigos a veces son pasajeros, son compañeros nomás, vos vas a hacer muchos amigos en la vida, pero los años siguen pasando y los amigos no están. Por eso que es muy difícil el día a día, su soledad. Y por lo cual yo tengo que estar continuamente pendiente y atenta a lo que pueda pasar con él. Siempre digo, este podcast me llama particularmente la atención y me siento muy identificada y vuelvo a decir, no es mi hijo, pero pudo haber sido, porque en 4º año él me lo vive diciendo, en ese momento lo pensé, mamá, lo pensé, es más, muchas veces pensaba cómo hacerlo, hasta lo tenía en mi mente, lo tenía ideado, pero pensaba en vos y pensaba lo que iba a pasar con vos y que vos a lo mejor después te matabas o que no sé, él lo pensó, dice, si no lo hice en su momento fue por vos, pero siempre digo, ¿hasta cuándo? Porque yo tengo que estar siempre pendiente de esto, de que no lo vuelva a pensar y que nunca, nunca suceda. Esto nada más es lo que yo les quería compartir, qué es lo que me pasa a mí como mamá y qué es de tener un hijo diferente y por el cual me siento muy identificada con este podcast. Vamos al último video y acompáñenme hasta el final. Pero como madre soy responsable, no culpable, pero sí soy responsable de mis hijos, ¿no? Entonces, me hubiera gustado estar más documentada, que hubiera más información en ese tiempo y poder haberlo ayudado para que no sufriera tanto tiempo, porque él ya estaba muy cansado, o sea, el día que tomó la decisión, él ya estaba muy cansado, él como que me pedía eutanasia. ¿Te pedía eutanasia? Era como si me estuviera pidiendo eutanasia cuando me dijo, porque él me había prometido a mí que él me iba a avisar. Eso sí me dijo, hizo un pacto conmigo, porque 1 año y medio antes de que él tomara esa decisión, estábamos en la casa y se sentó conmigo porque su papá quería que regresara a la escuela y ya estaba inscrito y tenía pánico de regresar otra vez, sobre todo porque ahora era mucho más grande y tenía miedo al bullying porque iba a tener compañeros más chicos, iba a entrar a la UDEM. ¿Cuánto tiempo estuvo sin ir a la escuela? Sin ir a la escuela, pues él salió de prepa, yo creo que él era prepa de 3 años, ha de haber estado 1 año y medio en prepa, y luego regresó a la prepa y fue cuando yo tomé la decisión de internarlo en esta clínica sin su voluntad, que se lo llevaron, y ahí estuvo entró y salió y fue como 8 meses, y luego ya iba a volver a entrar, le fue súper bien en el examen de admisión y todo, pero antes de entrar, él se sentó conmigo y tenía mucho miedo y me decía, mamá, estoy muy cansado y ahí me dijo, pero yo no sabía cómo reaccionar y lo que se me ocurrió en ese momento decirle esa vez fue, bueno, pero si lo haces tú, yo me voy contigo. O sea, pero vamos los dos. En ese momento fue lo primero que se me ocurrió, porque yo, la verdad, también mi sistema nervioso estaba cansado, ¿no? Entonces, ese día eso le dije. En este video también, y es donde más me siento identificada, creo que ya lo dije antes, primero por la parte de la escuela, porque cuando él termina el secundario, que él lo terminó, cuando quiso volver a la universidad o a la facultad, antes de empezar sentía que le iba a pasar lo mismo que le pasó en la secundaria, que no iba a poder ser amigos, que iba a sufrir bullying, que no le iba a poder entender. Empieza, hace algunos amigos, le va súper bien al principio, lo puede sostener unos meses, pero bueno, sufre la pérdida de su abuela, que era su otro gran sostén, y él ahí se desmorona, deja la terapia, deja la medicación, no quiere saber más nada y se vuelve a encerrar en sí mismo. Los pocos amigos que había hecho, 1 o 2 persisten en el tiempo, algunos meses y después también termina perdiéndolos. Después viene la pandemia, se encierra todavía más
y cuando lo vuelve a intentar, siempre tiene ese miedo y me dice, ¿y ahora mamá? Pero bueno, ya él estando en terapia y siente que es totalmente diferente a lo que pasó en la secundaria y sintiéndose más fortalecido, lo vuelve a intentar un par de veces, pero no lo puede sostener en el tiempo. Lo mismo le pasa cuando comenzó con el conservatorio, porque le gusta mucho la música, es autodidacta, así que aprende muchas cosas solo. Él aprendió a estudiar inglés solo, aprendió coreano, está aprendiendo el piano, escribe canciones, puede hablar del tema que quieren, puede hablar de historia, de biología, de geografía, porque vive estudiando, siempre busca los porqués. Toda esa información la tiene en la cabeza, por eso que yo le decía que a veces cuando él charla parece que es como arrogante porque sabe tanto, que para el otro puede tornar arrogante porque él siempre le busca un porqué y que le digan, y él justifica todo y argumenta todo. Entonces para el otro es diferente. En la facultad también le costó eso porque él llega a los resultados de manera diferente. Entonces él no logra ser comprendido en ningún lugar. Yo siempre digo, pero vos tenés que hacerte notar, tenés que decir cómo sos, tenés que mostrar lo que sabés. Pero bueno, lo intenta. Al día de hoy nuestra gran preocupación es el trabajo, porque conseguir un trabajo para él intentó trabajar en el chino, en una verdulería, pero tampoco puede porque no puede sostener los horarios, no puede sostener el tiempo, tiene un sueño que a veces duerme de día y de noche está despierto, entonces no puede cumplir los horarios, no lo puede manejar. A veces no puede salir, le tiene mucho miedo a los perros, a andar en colectivo, andar en remis, por eso lo tengo que llevar y traer. A veces intenta salir, va a muchos lados solo, pero lo menos posible, tanto que lo puedo acompañar yo siempre. Entonces cada vez que él intenta estudiar o hacer algo tiene que ser desde casa. Y nosotros queremos y él también quiere, mamá, pero yo no puedo vivir atrás de una computadora, yo quiero socializar dentro de lo que pueda. Bueno, todavía estamos a tiempo porque tiene 22 años y lo puede hacer. Hace un tiempo él estaba sin terapia porque después de la pandemia no podíamos conseguir psicólogo, estaban todos como muy llenos. Él me pidió, mamá, por favor, un día vino y me dijo, mamá, por favor, yo no doy más, yo estoy muy cansado, ya no sé qué hacer, yo no puedo seguir así, intername, por lo que decidimos buscar. Ese día salí desesperada, conseguí psicólogo y gracias a Dios está yendo a terapia, le está yendo muy bien y es un día a día la lucha y es continuo lo que tenemos que salir adelante y estar atentos. Por eso que siempre digo, esto no es hoy para mañana, es un proceso largo, es un tratamiento largo, pero mi preocupación y la de él es cómo seguir, cómo hacer para trabajar, cómo hacer para estudiar. Es lo que vivimos hoy, que yo soy muy positiva y le digo, bueno, pero ya vas a ver que si vos volvés a la facultad vas a conseguir a alguien, ya vas a ver que vas a poder el día de mañana tener una novia que te entienda, que él dice que no, que nunca va a poder formar pareja porque nadie lo va a entender, ya vas a ver que algún día vas a tener amigos en otro lado, ya vas a ver que vas a poder conseguir un trabajo donde seas entendido, comprendido, donde vas a poder demostrar tus habilidades. Yo siempre positiva, pero a veces ese positivismo se termina y digo, ¿y ahora cómo sigo? ¿Y ahora cómo hago? Pero bueno, seguimos adelante y es, como yo les vivo diciendo, es un día a día. El contar esto es para que vean que yo sé que hay muchas mamás que debemos estar pasando por lo mismo, que es una tarea difícil, que es una tarea que requiere mucha paciencia, mucho amor, mucha comprensión, mucho acompañamiento. Él lo tiene, de parte mía lo tiene. No lo tiene como él quisiera, con amistades, con familia, con compañeros de trabajo. Bueno, por ahora no. Yo sé y tengo esperanza que lo va a lograr. Esto que la mamá dice, que él refiere siempre, estoy muy cansado, yo lo he escuchado tantas veces, mamá, estoy cansado, mamá, no puedo más, mamá, ¿cómo sigo? Mamá, ¿qué hago? Por eso que es importante la terapia, por eso que es importante a lo mejor la medicación. En este momento él no es necesario que esté medicado, pero bueno, está ahí latente de que pueda estar medicado en algún momento. Como les digo, es algo que bueno, que debemos seguir, continuar y ver qué es lo que pasa más adelante, como esta mamá lo está viviendo del otro lado. Este podcast de la mamá le pasó lo que ninguna mamá debería tener que pasar. Yo
me siento tan identificada y la admiro tanto por poder contarlo. Les dije el anterior que era el último video, no, vamos a mirar uno más donde ella cuenta del por qué hace visible el suicidio de su hijo. Para mí fue muy liberador no esconder, no pedir, no van a decir que fue suicidio. Yo tomé la decisión desde el momento 1 de abrirlo y eso fue muy sanador porque no es algo por lo cual tener vergüenza. Mi hijo murió por suicidio, como mueres por otra cosa. No es mi hijo se quitó la vida, no, mi hijo murió por suicidio porque no tuvo otra opción en ese momento. Qué lástima porque nos perdimos de una persona maravillosa. Pero no hay nada por lo cual sentir vergüenza. Ningún papá que pierda a alguien por suicidio es algo para avergonzar. No es un escándalo, es una tragedia. ¿Por qué crees que los papás sientan tanta vergüenza? Porque es un tema estigmatizado. Antes no te permitían enterrar a alguien por suicidio en un cementerio, imagínate. En Campo Santo no puede alguien que se haya suicidado. Porque es visto como un pecado. Porque era un pecado. Imagínate una madre que sufría la pérdida de un hijo y que le dijeran que su hijo se iba a ir al infierno. No. Y antes, si había un intento de suicidio y no tenían éxito, los metían en la cárcel. Ahorita que está sucediendo tanto. Ni lo dices o se evita o se habla en bajito o se dan a entender con señales, pero no se aborda como se debería abordar. Algo que no se menciona no existe. Es la segunda causa de muerte de los jóvenes entre 15 y 29 años. Tenemos que abrir los ojos que es algo que está sucediendo. Como cuando nos preocupaba mucho el SIDA, cuando nos preocupaba el cáncer que nos sigue preocupando. Debe hablarse, debe abrirse porque es un tema que no lo puede solucionar ni los jóvenes solos, ni los papás, ni los terapeutas solos, ni los maestros. Esto tiene que ser interdisciplinario para resolverlo. ¿Cómo no emocionarse, no? Mi hijo no murió por suicidio. Podría haber sido yo la que estoy contando o no lo sé. Lo que sí sé es que se están perdiendo una persona maravillosa. Y ojalá nunca esté en ese lugar y ojalá ninguna mamá tenga que estar en ese lugar contando lo que le pasó a su hijo. Sí sé que se están perdiendo de alguien maravilloso y ojalá logren conocerlo y ojalá logre salir adelante y tener amigos y insertarse como corresponde en la sociedad y logre tener una familia, logre formar una pareja. Yo sé que lo va a poder porque tengo toda la fe. Me tiene a mí, tiene terapia y si Dios quiere va a tener mucha más gente a su lado. Me encantó poder compartir este podcast en el cual me siento muy identificada. Yo lo que hice siempre es poder decir lo que me pasa, poder estar consciente de cómo es mi hijo y él también lo está, poder ayudarlo, comprenderlo, acompañarlo y amarlo día a día. Es muy bueno poder visualizar y hacer visible lo que le pasa a mamás como a mí, de tener un hijo diferente. Nunca negué lo que él es y siempre intenté ayudarlo. Y siempre, como dije, intenté acompañarlo. Y lo intento día a día y es una tarea que me va a acompañar hasta mis últimos días. Gracias por acompañarme. Como siempre les digo, esto es un podcast para contar mi realidad, la realidad que pueden estar viviendo muchas mamás. Compártanlo porque es muy interesante de ver, de conocer y de que se haga visible una situación como la que vivió esta mamá, como les dije antes, que a lo mejor algunas han pasado por esto, por lo que paso yo, o sentirse identificadas. Yo me emocioné mucho, quise hacer un podcast diferente, porque yo hago con historias de Olavarría. Bueno, esta es mi historia, yo también soy parte de esta ciudad, parte de esta sociedad, con un hijo maravilloso, un amor de persona, no se lo pierda. Gracias por acompañarme.